Bienvenidos una semana más a Charla Tras el 90. Yo soy Jorge Ramos. Yo soy Miguel Burdalo. Y este es tu podcast de fútbol modesto favorito. ¡Arrancamos! Bueno, Miguel, buenas tardes. Lo primero de todo, Buenas tardes. ¿qué tal la semana? Cuéntame. Nos volvemos a encontrar una semana en la que, bueno, no, como veréis, no hemos podido ir a ningún partido este fin de semana. Ha habido problemas técnicos por ambas partes. Yo he estado malo, ha sido un fin de para descansar. Y a ti se te ha roto el objetivo de la cámara, así que bueno, cuando solucionemos todos estos pequeños problemas volveremos a ir a un partido. Sí, además estamos hablando ya con primera RFF y no sabemos si a final de temporada podemos ir a un partido de primera. Pero bueno, paso a paso, como se dice en cualquier sitio. Si queréis arrancamos con la pregunta cotidiana de nuestros aficionados al podcast. Esta pregunta nos la lanza Rigoberto 5318, que nos pregunta si somos más de FIFA o del PES. A ver, yo hay que decirlo todo, yo empecé en el PES. Sí que es verdad que luego yo en FIFA 15 cuando me compro la Play 4, porque hubo unos reyes que eran la Play 4 más el FIFA 15, empecé a jugar a FIFA y a partir de ahí FIFA 15 lo jugué un poco offline, totalmente offline. FIFA 16 también, ahí me empecé a aficionar a un tal DJ Mario que rompía camas cuando le salía Cristiano Ronaldo. Ah. y luego ya FIFA 17, que ya fue mi vicio, para mí el mejor FIFA de la historia. Yo coincido contigo, soy más de FIFA, pero yo empecé con el PES 2009 en la Play 2. Yo también. Qué absoluta barbaridad jugar un España versus Atlético de Madrid, por ejemplo. Era un juegazo, pero la verdad que FIFA es como, por ejemplo, el 17 me parecieron un juegazo cuando metieron lo del camino. FIFA 20 cuando lo de la cuarentena, el 22 también fue bastante bueno. Yo la primera carta que salté de FIFA, la estaréis viendo en pantalla porque, madre mía, cuando no salían banderas, en el FIFA 17 salía un boloncio azul como mi cabeza de grande y te salía Aubameyang con esos 99 de ritmo y la pantera, la celebración de la pantera. Buah, es que Ese if estaba... Buah, o sea, no salté yo, me acuerdo además que era la semana 15 del equipo de la semana. Ese if creo que me valió nada más ahí, porque fue ese fin de semana 750k de salida. Dije, o sea, la brincada que pegué, y luego la mejor carta que me ha llegado a tocar fue el Kanté Totti del FIFA 19. Ese Kanté estaba roto de narices. Y también me tocó Jorginho Futi, es el Jorginho Futi de la Eurocopa. hostia. Ese también estaba muy roto, me tocó en sobres, además ya en junio de 2021, sí, 2021. Y creo que algún Totti más, sí, y los Tots, obviamente, los Tots era un baño de Tots. Yo Totis, este año una más, los demás años nada, pero este año he sacado a Nuno Mendes y a Vitinha. Alabado. Este año no lo juego. Así que nada. Yo, mira, hablando de 2016, me gustaría hacerte una pregunta, y que ahora está muy de moda el tren este de ¿qué estabas haciendo en 2016? En 2016, bro, hace 10 años. Hace 10 años, para mí, 2016 fue uno de mis mejores años. 11, casi 12 años. Yo creo que para mí 2016, me lo pasé petazo 2016. A ver, 2016 fue un buen año. 2016 fue un pedazo de Es año. que recuerdas esos años de cuando estabas ahí, ahí en primaria, Viejito. subiendo a la ESO, tenías cero preocupación por los estudios. 2016, ¿en qué curso estaba yo? Porque 2020 fue la cuarentena 2000, que tenía tercero de la ESO, pues yo creo que estaba en sexto de primaria. Yo estaba en primero de ESO. No, yo estaba en sexto Yo de primaria, estaba que es con un año 12 más años, mayor que yo, sí. así que... Buah, sexto de primaria, me lo pasé muy bien. Sexto de primaria era un El cachondeo. mítico baile de fin de curso. Era un cachondeo que además pillo yo hice el Mannequin Challenge en 2016 en mi clase, ahora que lo recuerdo.
Pues a saber, En 2016 con el Butterfield Challenge y el Tam, el chaval, Dam y todo. ese Pogba, tú, ese Pogba. Qué época, chaval. Qué Pogba, tío. Bueno, basta de nostalgia que me pongo si no me alcohólico, porque si hablamos de deportes también pedazo de año, pedazo de año. Ese Cristiano en el Madrid, ese Pogba en la Juve, ese Peter Cech en el Chelsea, que era uno de los por últimos favor, años. o sea, es que... Luego ya en la Fórmula 1 que estaba Nico Rosberg que ganó ese mundial. En motos ese temporada de 2016 en la NBA con el 73-9, el MVP unánime de Curry, el 4-3 que se marcó LeBron contra los Warriors. Pedazo de año 2016, para mí uno de los mejores años de la historia que he vivido. La verdad que bastante... Si hubiese vivido una Eurocopa o Mundial, hubiese sido mejor. La verdad que sí, Hubiese sido la polla. Espérate que hubo una Eurocopa. Claro, la Eurocopa de Francia. Ahora que lo pienso. Claro, Eurocopa de Francia. La que ganó Portugal. La que ganó Bicho. Buah, qué pedazo de Eurocopa. Yo estaba en un campamento de verano y me acuerdo que era volver del campamento por las tardes y nada, todo tirado en casa haciendo lo que fuera y luego ver los partidos de la Eurocopa, tío, es una pasada. Esa Eurocopa era la polla, esa Eurocopa era buenísima. Buah, con ese... Islandia llegando a cuartos, cargándose a Inglaterra en octavos. Y un tío que no le conoce ni su madre metiendo el gol en la final. Didier. Que no ha vuelto a aparecer. No he hecho nada más en el fútbol mundial. Pero ha dado una Eurocopa a su país. Así que... Vaya charla también te digo. Yo, 25 metros de gol, lo que fueron. Yo firmaría hacer su carrera, no hacer absolutamente nada, pero meter el gol que da un título en mi país. Pero es que yo, tío, me acuerdo de que esa Eurocopa se habló muchísimo de que le hicieron el camino a Cristiano. Porque me acuerdo que por Francia tuvo unos pedazos de rivales y Portugal creo que le tocó, no sé si fue Dinamarca en cuartos, o Croacia en octavos. No, cuidado. Croacia en octavos y luego creo que se cargó a esa Islandia y se cargó luego a la Inglaterra, ¿no? Es que no me acuerdo exactamente del camino, pero fue un camino bastante sencillo para comparado tal, pero igualmente Croacia y Dinamarca son de las selecciones que de las flojas son las más fuertes. A mí me dio mucha pena esa Eurocopa, tío, por Isco, bro. Por Isco, esa Eurocopa de Isco, ha sido un pedazo de Eurocopa, tío. Me dio mucha pena y además era, yo creo que era una Eurocopa en la que se reivindicó mucho Luis ¿estaba ahí Luis Enrique? Creo que sí, ¿no? O estaba Lopetegui, creo que estaba Lopetegui. Puede ser que estuviese Lopetegui, pero Luis Enrique yo creo que ha venido más con la pandemia. Creo que estuvo Lopetegui, sí. El Mundial de Qatar. Creo que estuvo Lopetegui. Pero a mí me gustó mucho esa selección, bro. Isco, estaba Coque. ¿Te acuerdas que llegó, creo que estaba Adán, el del Betis? Sí, hostia, qué mítico. Estuvo creo que también Adán. No sé, esa selección era Prime. Estaba muy bien esa. Lo malo es que no había ningún nombre como ahora, tío. No había un Lamine, no había tal... tengo unas ganas de hacer un especial mundial. No tienes ni idea, Este mundial, chaval, yo creo que este mundial puede ser histórico. Mundial 2026. Bueno, en general este año viene con mucha fuerza, la verdad. Sí. Pero bueno, ahora sí vas a tener nostalgia después de 10 minutos. Podemos arrancar, yo creo que ya con los ojos del 90 de la Liga Española. Sí, yo creo que sí, arrancamos. Bueno, 11 del 90 de la Liga Española, jornada 22. Una jornada rara también te digo, O sea, está habiendo jornadas que no, Bueno, ya hablaremos del Madrid, que yo creo que tenemos que hablar un momento del Madrid. Sí, bastante. Tengo algo claro que hablar porque es... Victoria sorprendente del Oviedo, que también hablaremos. Me gustó mucho el partido del Oviedo, yo lo dije en el anterior episodio, cuidado con el Oviedo. Me callaste la boca porque yo dije, el Oviedo viene fatal, no sé qué, aunque esté en casa. Te digo, el Girona estaba jugando con los nuevos fichajes que ha tenido, por ejemplo, ese Alex Moreno que está rindiendo a muy alto nivel en el lateral izquierdo, Banat en el delantero que está haciendo buenos goles. Dije, ahora que he fichado, por ejemplo, a Fran Beltrán ¿Has escuchado que a lo mejor extienden la cesión de Ter Stegen? Porque se ha vuelto a lesionar de la lumbar. Sí, es verdad, y va a estar lesionado 2 meses, creo. Están valorando si rescindir el contrato de Ter Stegen con el Girona. Vaya final de carrera Ter Stegen. Vaya fardo, vaya putadón. Vaya final de carrera Ter Stegen. Me voy cedido al Girona, me lesiono y a lo mejor vuelvo al Barça para no hacer nada. Ter Stegen a mí me gustaba mucho, tío. Es una pena, a mí me encantaba Ter Stegen de portero. Es que encima Ter Stegen lo quería hacer aposta para ir para poder tener opción de ir al Mundial, que yo creo que aún así, sabiendo que Neuer, aun con 60 años y 5 jubilaciones a sus espaldas, va a seguir cubriendo los palos en la portería alemana, pues difícil. Bueno, si quieres arranco yo.
Tengo muchas ganas de hablar de este 11, porque he decidido tirar mucho a poco habitual, ¿no? En portería he elegido a Valles. Creo que el partido que hace contra el Betis y el Valencia es espectacular. Sí que es verdad que el penalti es un penaltito de Pepelu. Yo creo que es más fallo de Pepelu que acierto de Valles. Pero bueno, hay que pararlo. Lateral izquierdo, Sergio Gómez de la Real Sociedad. Creo que... a ver, para mí es el derbi más bajito de pulsaciones de toda la liga. Pero bueno, creo que Sergio Gómez está haciendo una temporada espectacular con la Real. Esta segunda parte con Mascherano, que me parece que ya hablaremos de la Real, porque el fenómeno Mascherano está sentándose muy bien. Aquí empieza mi sorpresa, Diego Llorente del Betis y además mi MVP. ¿Por qué digo mi MVP? Esta jornada he visto muchos partidos de la Liga y el partido de Diego Llorente con el Betis ha sido sobresaliente. Sí que es verdad que el Valencia ha dominado el partido totalmente, porque es verdad, ha dominado el partido en todos los sectores, pero el partido que hace Diego Llorente en la defensa del Betis es sublime. A mí me ha encantado. Ha habido un par de acciones que a mí me han encantado. Acompañándole Diego Costas del Oviedo. Victoria, como hemos dicho, sorprendente del Oviedo, pero Diego Costa a mí desde segunda división ya me empezó a gustar y esta temporada la verdad es que se está remarcando, es muy mayor para estar en primera división, pero bueno, para ser el Kaiser del Girona me parece muy buen jugador. Pablo Maceo en el lateral derecho para el Mallorca. Me alegra mucho por este jugador, ex valencianista, me parece que ha hecho un partidazo. Y bueno, en general el Mallorca, que ya hablaremos de ese partido porque ha sorprendido telas ayer. Bastante bien en general el Mallorca. En el MC abrimos con Brahim Díaz, que estaba dudándole si meterle de MVP o no meterle de MVP ante la lesión de Bellingham, que ya hablaremos. Entró Brahim Díaz en el minuto 10 y yo creo que fue un aire fresco para el equipo de Arbeloa. Acompañándole Frenkie Pimpón, o Frenkie de Jong para los amigos. Frenkie de Jong, que bueno, pues, hay partidos en los que vemos al Frenkie del Ajax y partidos en los que no. Thiago Fernández con ese goldito con el Oviedo, que le da los 3 puntos al Oviedo, para mí entra en mi 11 de la semana. Y Toni Martínez, abriendo la línea de ataque del Alavés, que el Alavés está espectacular. Sí. Muriqui, gol y asistencia, creo que fue, 2 goles y una asistencia. Gol y asistencia, que para mí en mi equipo, y Lamine Yamal, que esta vez sí que me he tenido que rendir a los pies de Lamine Yamal. Con menciones honoríficas, si hubiese ganado el partido, hubiese sido prácticamente mi MVP, Ulrich de Valencia. De verdad, este tío es un fichajazo, o sea, es una cesión, pero es un fichajazo. Físico, va a todos los balones, corrió los 90 minutos, el único que corre realmente. Y la verdad es que un partidazo. Gerard Moreno por su doblete, que no lo he podido meter, pero al final he dicho, bueno, pues lo meto aquí en el mención honorífica. Y para mí uno de los comandantes del medio del campo, que no he podido quitar ninguno de los 3 del medio del campo, Darder del Mallorca, que ha hecho un partido, pues como es el jugador, un jugador a la altura de Darder. Bueno, pues arrancamos con mi 11. Coincido con bastantes jugadores, otros no. He tenido bastante quebradero de cabeza porque no ha sido una jornada muy definida. Así que nada, empezamos con Álvaro Vallés, el portero del Betis, que pese a que no consigue una portería a 0, hace un muy buen partido bajo los palos, llegando a parar un penalti. Bastante buenas intervenciones, así que a mí siempre me gusta mucho este portero. En defensa, empezamos con Eric García, que para mí a nivel defensivo hace un grandísimo partido. Y ya no solo lleva haciendo buenos partidos muchos atrás, y me parece a tener muy en cuenta la temporada que está haciendo Eric García, porque es muy polivalente, tan pronto te puede jugar en el lateral, tan pronto te puede jugar de defensa, en el medio. Me gusta mucho, la verdad. En la defensa tenemos como centrales a David Costas del Oviedo, muy buen partido del Oviedo, totalmente inesperado. Todo el mundo se creía que el Oviedo iba a seguir en esa dinámica y que no iba a conseguir salir de esa mala racha, y quitan esa buena racha de Girona, que sin embargo sí venía en buena dinámica, y consiguió una portería a 0, que es muy importante para ellos, para la moral del equipo. Le acompaña Robin Lenormand, que fue de lo único salvable del Atleti, porque la verdad, a nivel ofensivo, un partido bastante nefasto, bastante blanco, o sea, fue un partido muy aburrido.
Y bueno, por lo menos consigue esa portería cero, las intervenciones que tuvo fueron buenas, pero no me terminó de convencer el partido en línea general del Atleti. Fede Valverde, para cerrar la defensa, jugó de lateral derecho contra el Rayo en el Bernabéu. Y la verdad que para mí es de lo único o de lo poco salvable de este Madrid. Ya hablaremos, porque hay mucho de lo que hablar de este Madrid ahora mismo. Pero Fede Valverde, la verdad que está volviendo a ser ese Fede Valverde de hace tiempo. Bien defensivamente, bien ofensivamente, aportando mucho. Me gustó su partido. En el centro del campo tenemos a Antonio Blanco del Alavés. La verdad que el Alavés está haciendo una muy buena temporada y estos últimos partidos están en buena dinámica, así que ojito con el Alavés. Y un Antonio Blanco que mete gol y es muy importante y muy clave en esta victoria. Acompañándole tenemos a Gonzalo Guedes, que la verdad que mete un auténtico golazo. Me gusta muchísimo este jugador. Este gol me ha recordado a un golazo que metió en Copa del Rey con el Valencia contra el mismo Athletic Club de Bilbao. No, La verdad que no celebré tanto ese gol en mi vida, no. Madre mía, qué golazo. un auténtico golazo y tiene un gran golpeo de fuera del área y es un tío que te resuelve. La verdad que muy buen fichaje de la Real. Y para cerrar el centro del campo, Frenkie de Jong, que la verdad que a mí me tiene enamorado este jugador. Es un jugador que a mí en general siempre tiene muy buenos partidos, hay otros en los que destaca un poco más y otros que destaca un poco menos, pero en este partido la verdad que una asistencia que hace que es increíble, que demuestra lo bueno que es y que le deja el gol en bandeja a Ferran en este caso. Y para cerrar mi 11, en la delantera tenemos a Muriqui del Mallorca, que mete gol asistencia, y un dato curioso de Muriqui es que se ha colado en un top 5 de los máximos goleadores de las 5 grandes ligas con 15 tantos, a tan solo 7 de Mbappé. Me parece una barbaridad hablar de que Muriqui, el delantero de Mallorca, lleva 15 goles, o sea, algo a tener muy en cuenta. El Mallorca está a punto de descender. Efectivamente. Luego, en la delantera tenemos a Gerard Moreno, que para mí es el MVP con un gran doblete, vuelve a encontrarse con el gol. El Villarreal sí que es cierto que está encadenando una mala racha, pero bueno, saca ciertas cosas positivas, por lo menos tiene un Gerard Moreno que vuelve a encontrarse con ese gol que le costaba de hace tiempo, y a ver si vuelve a encontrarse con la victoria. Y por último, Lamine Yamal, no podía faltar en mi 11, la verdad que se hace un partido que es para quitarse el sombrero, un golazo y vuelve a ser ese Lamine que nos deslumbra a todos y que se hace un completo partidazo, sea el rival que sea, hace lo que él mejor sabe hacer. Bueno, pues una jornada 22 que ya hemos repasado un poquito el 11. Si quieres, tenemos varias cosas de las que hablar, sobre todo de los equipos madrileños, ¿no? No hablaría sobre todo de eso. Yo voy a abrir mi debate. Y mi debate es... Alguien me tiene que explicar por qué el Madrid hubo un momento en el que jugó por la línea de 4 con 3 mediocampistas y un júbilo. Para los que no visteis el partido del Madrid, hubo un momento en el que, os puedo decir los minutos de los cambios, en el que Álvaro Arbeloa cogió y decidió quitar en el minuto 77 a Huijsen por David Álava. No entiendo esa decisión. Y en el minuto 46 a Asensio por Dani Ceballos, dejando una línea de defensa con Valverde, Álava, Ceballos y bueno, pero no entiendo ya la decisión de poder... Y Camavinga en el lateral izquierdo. Camavinga en el lateral izquierdo. No sé, a mí me tienen que explicar muchas cosas de este Madrid, porque me cambias a Arda Güler, que claramente era tu mejor jugador en el campo en el minuto 77, otra vez, por meter a Gonzalo, para dejar 4 arriba y sin ningún tipo de creación. Luego justificó y luego siguió en el campo como Ceballos subió para que Tchouaméni se metiese en la línea de centrales. Sí, pero hubo un momento en el que estaban defendiendo 2 o 3 y había 5 atacantes, o sea que era una locura, y en el centro del campo solo estaba Ceballos, digo, así no se puede. Que por cierto, para mí Ceballos es muy bueno. Sí, me gustó mucho. Aparte del partido de Brahim, que a mí también me gustó muchísimo. Pero, si yo hubiese salvado, aparte de Brahim, que lo he salvado y lo he metido en mi 11, y obviamente a Thibaut Courtois, Valverde. O sea, no es lo que creo que tú, no sé si tú lo has dicho, no es lateral. Y obviamente si a un lateral al uso se le meten jugadores a la espalda, a un lateral que no es un lateral, obviamente se le van a meter, pero hizo un partido de lateral
Muy bueno, Valverde. Sí. Estuvo de sobresaliente para no... O sea, que decir, ha jugado muchas veces de lateral, pero por mucho que juegues de lateral, si toda tu vida has jugado de medio centro, tienes las bases de ser un medio centro y no las bases de ser un lateral. Que yo sigo pensando que a mí estos cambios en el Madrid de poner a jugadores cambiados de posición y demás, cosas que ya también vemos en otros equipos como el Atleti, esas cosas a mí me molestan, porque estás cambiando, o sea, si el futbolista te acepta el cambio y el cambio es para mejor, vale, pero un jugador como Valverde yo creo que sí, te puede aportar mucho en el lateral, sobre todo para partidos muy complicados en los que a lo mejor tienes que defender un extremo como un Rafinha, un Lamine Yamal, ¿sabes? Alguno más complicado en Champions, tal, que te venga un equipo muy fuerte, pero para un equipo de la Liga, tío, en plan, no sé, yo creo que podría jugar Valverde en el centro del campo, que es su posición, o sea, donde Valverde siempre ha brillado y donde ha destacado mucho, o sea... Mi pregunta es, este chico Arbeloa ha entrenado al Madrid Castilla. Mi pregunta es, si ha entrenado a Madrid Castilla, ¿conoce a los jugadores de Madrid Castilla? ¿Por qué no subes a Pritchard? Por decirte alguno, ¿por qué no me subes a Rivas? Porque Rivas apuntaba maneras que todo el mundo decía que era buenísimo. ¿Por qué no me subes a Raúl Jiménez? ¿Por qué no me subes a Palacios? O sea, si tú te conoces también a los... Hablaremos de Palacios, Sí, porque... Si tú me subes también a estos jugadores, si tú te conoces también a estos jugadores, tú les has entrenado durante 5 o 6 años, tienes la oportunidad de subirles, tienes la oportunidad de hacer tu equipo, pero no, me plantas a Tchouaméni de central. Ya, ha hecho Tchouaméni de central, la Camavinga de lateral izquierdo, que Camavinga últimamente tapa lo mismo que un tanga, pero... Y luego todavía les das, porque lo estáis viendo en pantalla, les ha dado 2 días de descanso a los jugadores del Real Madrid, cuando Arda Güler un poco más y pide el traspaso para cada vez que le cambias. Y luego, vale, sí, tienes a un Kylian Mbappé que te mete goles hasta dormido. Vinicius tuvo una, que sí, que fue un golazo. Fue charro, pero tuvo una de 7, otra vez. Lo que yo quiero destacar sobre todo este partido es que, aparte de que el juego del Madrid es muy, pero que muy pobre, y eso habla muy mal del equipo, es que me parece completamente vergonzoso que te pases de los 90 minutos mínimo, casi toda la segunda parte buscando el puto penalti. O sea, me pareció increíble la cantidad de acciones que hubo dentro del área en la que Vinicius o Mbappé hicieron un piscinazo, porque no se puede decir otra cosa, un piscinazo y ni vieron tarjeta amarilla por esos piscinazos. A ver, que también es verdad que Patecis decide jugar el rugby. Bueno, Patecis, la verdad que, o sea, obviamente, las declaraciones en las que él dice que no sabe si es roja o no, bueno, si quieres te pego yo zapata en el tobillo y ves a ver si te parece roja o no. Bueno, Bellingham se pierde los playoffs. Bellingham, una lesión dura, le vimos ahí sufriendo, bueno... Otra vez, no sé qué le pasa al Madrid y el Osio y el... Bueno, yo creo que Jude Valentine se ha demostrado que esos hábitos quizás habría que cambiarlos un poquito. Y los carnavales. Bueno, no creo que... Los carnavales. No le importará mucho. Que viene, o sea, no sé. Sí que es verdad que Bellingham ya no me parece tan pieza indiscutible. Lo que sí que me parece una pieza totalmente para venta es Franco Mastantuono. Mastantuono, la verdad, no está cayendo... No está cayendo, no sabe jugar al fútbol, es mi opinión. Claro, y lo digo abiertamente. No, me habéis vendido que Franco Mastantuono iba a ser el próximo Lionel Andrés Messi Cucitini, y es que no sabe juntar 1 más 1, ¿sabes? No sabe ni pagar los taxis. Y le han fichado porque metió aquel gol de falta contra Boca. Es que... Y luego se queja de eso, de que se va pitado del Bernabéu, no hace nada en todo el partido. No ha hecho nada en todo el partido. La cosa es aquí... La queja es por qué no pitaron absolutamente todos en todo momento. O sea, porque se merecían una pitada en todo momento. Hubo ratos en los que la afición no estaba pitando cuando iban ganando o tal. ¿Qué pasa? Que llega el empate y empiezan a pitar. ¿Por qué te tienes que esperar a que te empaten el partido para empezar a pitar? O sea, a mí ya me está pareciendo una vergüenza. Yo fuese aficionado del Madrid, me pareció una vergüenza desde el minuto 1 hasta el último minuto. Bueno, ya hablaremos porque... se jugaron 15 minutos extra, ¿vale? Una prórroga en la liga, muy bien, interesante. También yo, hay que decirlo todo, el Rayo también perdió un huevo de tiempo, ¿eh?
Se perdió tiempo, pero yo no creo que para 15 minutos no creo que sea el partido, ¿eh? O sea, que sí que es cierto que durante el extra tiempo hay que si sanciones, lesiones, no sé si fue de Ratiu, que creo que se tuvo que tal, no sé, pero que bueno, con lo del penalti se alargó mucho hubo ahí pleito. Entonces, pero no sé, la verdad que lo del Madrid es algo bastante preocupante. Madrid-Benfica es el próximo gran duelo porque no tiene copa. Bueno, se enfrenta a casualidades de la vida. Casualidades de la vida. Quinta amarilla de Vinicius, se pierde el partido contra el Valencia en Mestalla. Casualidades de la vida. Creo que Vinicius ha sido muy inteligente. También. No quería hacer los botellazos. O sea, no es por nada, pero si había un partido que se podía perder, pues la verdad... Uno. No pido, o sea, el siguiente es contra el Real Sociedad. No te puedes perder ese. No, tenéis que perder. Bueno, da igual. Les volveremos a fastidiar la Liga del Madrid en la siguiente jornada. Los que sí que tienen jodida la temporada, lo siento mucho que te digas, el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, que también quería hablar, no levanta cabeza, está bastante hundido. ¿Para cuántos lo de Sorlos? ¿Para cuántos lo de Sorlos? En teoría dijeron que era como un golpe que no sería algo realmente grave. O sea, a lo mejor estará un partido fuera o a ver cómo luego vuelve, pero quiero decir, no debe ser algo preocupante. Lo que sí que es cierto, que por lo menos me ha gustado que ha habido movimiento y cierta gana de querer fichar jugadores y cambiar cosas en el equipo. Sí. Hemos fichado a 3 jugadores. Para mí uno de ellos es un futbolista muy, muy top, que para mí tiene calidad de sobra para jugar de titular. De hecho, apuntan a que va a ser titular en Copa contra el Betis, y es Ademola Lookman, fichajazo por 35 millones, procedente del Atalanta, delantero o extremo nigeriano. Tiene que salir alguien. O sea, me ha llegado Mendoza, que también me parece un jugadorazo. Rodrigo Mendoza, que viene del Elche, por 16 millones. Pero me tiene que salir gente, ¿qué quieres que te diga? A ver, ha salido bastante gente. Salió Raspadori, ha salido Carlos Martín, ha salido Conor Gallagher, que encima nos ha dejado una cantidad increíble. Ha sido 40 millones al Tottenham, envuelto en un lacito, qué rico, y 25 casi creo que sacamos por Raspadori, que no ha jugado ni un partido completo creo en el Atleti. O sea que bastante bien, sacamos buen dinero y bueno, aprovechado con Lookman. Me gusta la proyección del fichaje de Rodrigo Mendoza. Está Sorloz para el Betis. Sí, o sea, era una cosa para poco tiempo. Me gusta mucho el fichaje de Rodrigo Mendoza porque, bueno, al final sí que se va a hacer caso a eso que se dijo en un primer momento, cuando llegó Mateo Alemán, y que se iba a apostar por un proyecto de cara a rejuvenecer la plantilla y fichas a un jugador bastante joven que tiene muy buena proyección. De hecho, Pedri habla muy bien de él. He visto unas palabras suyas diciendo que si tuviese que compararse con un jugador que se viese él reflejado en un jugador actual, ahora mismo jovencito y demás, se vería reflejado en un Rodrigo Mendoza, que para mí es un proyectazo a futuro, pero veremos a ver cómo cae en el Atleti, si le dará oportunidades el Cholo, si le mandará cedido a otro club para que coja minutos, al caso de Vargas, que viene del Seattle, que tiene 20 años si no me equivoco, mexicano, que bueno, dato importante, que en 4 meses o sí tiene la nacionalidad española, así que no nos contará como nuestra comunitaria, así que por eso he parado guay. Pero bueno, veremos a ver cómo funcionan los fichajes y si el Atleti empieza a carburar un poco, porque es que encima me está preocupando más la situación de Julián, que lleva 75 millones que pagasteis por él, no está haciendo gran cosa. Y aparte, hablando de los millones, 400 millones en esta temporada. 400 millones en el Madrid de House. Sí, refleja que quería dejarse de un dinero porque tenía que reforzar la plantilla, viendo lo que se necesitaba, pero la verdad es que no se está cumpliendo las expectativas. ¿Por qué? Por lo mismo de siempre, porque el entrenador no tiene una idea de juego buena para lo que es el equipo. Y el Cholo no es entrenador para el Atleti, lo lleva sin ser varios años. Debería de haber estado fuera. Muy bonito, gracias por todo lo que nos has dado, increíble. Éramos un equipo que no tenía nombre, conseguiste que tuviésemos más nombre en Europa, aunque no fuésemos unos campeones, pero hemos ganado cosas contigo.
pero tu etapa creo que se ha terminado. No me gustaría alargar más este sufrimiento. Hay buenos entrenadores fuera y yo creo que una retirada a tiempo es una victoria. Y necesito renovación en el juego de Atleti. No puede ser que muchas veces metamos un gol y busquemos encerrarnos porque no queremos meter un segundo. Y por encerrarnos, tras meter ese primer gol, nos meten uno, incluso dos goles, y ya el partido se nos fue a la mierda. Porque nosotros de remontar no tenemos mucha idea. Pocas veces ha surgido, alguna vez suena la flauta y se da, pero no. Alemona Lundman, que me parece, como tú has dicho, un fichajazo, barato, la verdad. Bastante barato. Sí que es verdad que tenía movidas con Ranieri en el Atalanta y por eso creo que ha salido un poquito más barato, pero que estaba muy a leches con la directiva de Atalanta. Sí, quería salir sí o sí. Rodrigo Mendoza, tío, que me da la sensación que, a ver, que es que vosotros ya tenéis bastante bien el equipo cerrado. O sea, yo creo que ya por fin habéis encontrado el equipo cerrado. Alemona Lundman me parece que entra perfectamente en vuestros planes, pero Rodrigo Mendoza para meter aún más hueco en fondo de banquillo, un fondo de banquillo que no usa el Atlético de Madrid. Pero bueno, Que no realmente aprovecha. que leí el otro día que era uno de los pocos equipos que hay muchos partidos en los que no aprovechan los 5 cambios. El Atlético de Madrid. Y eso me parece mal, porque habla mal, porque encima luego hay resultados malos. Si me dijese que los resultados fuesen buenos y pudieses prescindir, pero aparte se necesitan rotaciones muchas veces porque hay partidos importantes. Por ejemplo, en 2 días jugamos en Copa contra el Betis, que luego nos volvemos a enfrentar este fin de semana contra ellos en Liga. O sea que tela, vienen 2 partidos fuertes, así que hay que aprender un poco a rotar y a aprovechar los cambios. No sé, tiene que despertar Julián. Yo creo que la pareja Julián-Sorlo, yo creo que se va a volver al banquillo, o no. Es como conociendo este cholo ya, que no sabemos. Julián Lundman puede estar muy chulo, la de ver. Es la pareja que va a apuntar a ser titular contra el Betis en Copa. Veremos porque a mí me ilusionaría. O sea, sé que son... Bueno, no son perfiles obviamente iguales, ¿no? Pero sí que son parecidos en el sentido de ser delanteros móviles, rápidos. Además, Lundman quizás tiene bastante más regate que Julián. O sea, más salida de perfilarse y demás, pero bueno, a Sorloth muchas veces no le terminamos de aprovechar, o sea, alguna vez sí con centros, pero como tampoco sabemos centrar muy bien, centramos bien una de cada 20, entonces pues... No, teniendo a Molina y los meteoritos de Molina, pues bueno, es difícil, la verdad. Nahuel Molina, por favor, desde aquí una carta de despido oficial, por favor, vete, te lo firmo yo si quieres, con un lacito. Me gustaba mucho Xavier Foster a Nahuel Molina por los centros estelares que hace en cada centro, la verdad. Vuelve al Udinese, porfa, tío, de donde viniste, por favor, y no vuelvas. Y bueno, a destacar de esta liga española, para antes de pasar a la Hypermotion, personalmente hablando, me gustó mucho el partido del Valencia. Hay un cambio de cara notorio. Lo malo, no entra la pelotita en la red, no quiere entrar. Y equipos contra el Betis, pues no puedes dejarles 1-1 en su campo. Pues que eso, te aparece un Pablo Forlans que está inspirado esta temporada y te acaba ganando. Sí. Bordalás que no encuentra cabeza, o no encuentra... Se dice que juega muy bien, y es verdad, juega bien, a mí me parece que juega bien el Getafe, pero es lo mismo, no entra la pelotita. No entra la pelotita. Y hemos comentado antes lo del Oviedo, que ha sido una victoria que le da mucho aire. Y bueno, pues si hablamos del apretado que está, la segunda RFF, es que la primera está también bastante apretada, creo que son 6 puntos entre el 17º y el 6º, el octavo. Entonces... No, está muy apretado. El Sevilla, que otra vez vuelve a perder, el Sevilla que no sé si va a levantar cabeza. Ha sonado, lo tenía por aquí apuntado, que quizás puede que vuelva Sergio Ramos al Sevilla, una tercera etapa en el club sevillista. Me parecería ya como darle mucho bombo, ya como el chicle ya está muy mascado. No sé yo si sería buena opción Sergio Ramos, que está sin equipo ahora mismo tras haber jugado en Monterrey. Ahora mismo es agente libre y que se dice que puede acabar en el Sevilla, que, hombre, a ver, central como de la calidad de Sergio Ramos, pues yo creo que podría venirles bien, pero ya va teniendo una edad y no sé yo si sería lo mejor. Bueno, la verdad, un poquito más que destacar de esta liga, ¿no? El Barça que ha hecho un partido pues, de campeón y ya está. Yo creo que ya el clásico, pero yo es que veo muy bajo el Madrid.
yo creo que podríamos saltar a la Liga de Hypermotion. Vamos a ir bajando un poquito al barro, cada vez un poquito más. Que esta me mola, sí. ha gustado mucho, la verdad. Pues nos arrancamos por la Hypermotion. Jornada 24 de la Liga Hypermotion. Jornada de muchas sorpresas, muchísimas sorpresas en la Sí. Hypermotion. Muchísimas sorpresas. Si quieres, arranco yo con el 11. Venga. En portería he puesto a Romain Macís del Castellón, un auténtico partidazo del Castellón, el portero que tiene muy buenas intervenciones. Y bueno, el portero se saca una asistencia de la manga increíble, firma un partidazo histórico. Luego también del Castellón, que la verdad me gustó mucho, Lucas Alcázar, el lateral izquierdo, que jugó muy buen partido, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Este chaval la verdad que me gusta bastante y encima aportó con un gol, así que importante. Los centrales, Lucas Noubi del Depor, que para mí fue un partidazo del Depor. Estuvo muy bien en defensa y consiguió la portería a cero, que fue muy importante porque solo ganaron por un gol. Álvaro Carrillo del Huesca, que para mí se hizo también muy buen partido. El Huesca, que últimamente está empezando a destacar ciertos jugadores. Una asistencia que fue muy importante para ese gol, que fue el único gol del partido. Y para cerrar mi línea de defensa, a un Alex Lizancos del Burgos. El Burgos, que también está jugando bastante bien. Un lateral muy bueno, que firma una asistencia, un partidazo a nivel defensivo brutal y me gustó muchísimo. Incluso llegó a salvar hasta un gol en la línea, la verdad que increíble y muy correcto. Luego después, un jugador que me está gustando mucho, Javier Hernández del Mirandés. La verdad que el partido que jugó este Mirandés, ayer mismo jugó el Mirandés. Bueno, se cumplió la profecía que tú dijiste, entre risas y bromas dijiste que el Mirandés iba a ganar al Málaga y mira, al final acabó ganando con un Javier Hernández que para mí estuvo espectacular, a pesar de no haber aportado directamente en un gol o una asistencia, pero es un jugador que tiene muchísima calidad para poder jugar en un equipo superior. Está cedido el Español. Acompañándole a Beñat Gerenabarrena del Castellón, un partidazo del centrocampista del Castellón, con un gol muy clave y un partidazo muy sólido, siendo tanto clave en la defensa, teniendo muchas recuperaciones y demás, y en la parte ofensiva filtrando balones con ese gol. La verdad que partidazo. Otro también que se hizo un buen partido, Sergio Arribas, que consiguió meter gol y asistencia. Y luego después, en la línea de ataque, tenemos a Carlos Fernández del Mirandés, que para mí podría ser perfectamente el MVP, porque un Mirandés que viniendo de lo mal que venía, consigue ganarte a un Málaga que venía en una forma pero espectacular. Y la verdad que tremendo partido del delantero. Acompañado de Sergi Guardiola del Córdoba. El Córdoba que últimamente me está gustando muchísimo también. Saca un doblete desde el banquillo, no sé si entra en el minuto 60 o así, y mete un gol en el 70 y pico y en el 80 y algo. Y es importantísimo para que el Córdoba se lleve esos 3 puntos y una victoria increíble, la verdad. Y para cerrar mi 11, a Cristian Carracedo del Córdoba también, que no le podían no meter con un doblete de asistencias, un absoluto puñal por esa banda. Increíble el partidazo que hace, filtrando hasta una cantidad de 9 pases clave de gol. Y para mí fue el mayor peligro hablando del plano ofensivo del equipo. Coincido muchísimo contigo, ¿no? O sea, tengo que decirlo. Arrancamos con el mismo portero que tú, Macís del Castellón. No podemos no meterle, portero de la jornada, yo creo, con esa asistencia. Acompañándole en esta línea de defensa, abrimos con Alcaraz, también del Castellón. Me parece eso, que el Castellón ha hecho un partido sublime y con este pinchazo que tiene también el Depor, bueno, no sé si llegó a pinchar el Depor, pero no.
Creo que... No, el Depor ganó en el 93 por gol de Jeremai, pero... Pues de Torre, que no, a ver si lo tengo yo apuntado, que se aprieta ahí, que el Castellón sigue soñando con ese ascenso directo. Abrimos la pareja centrales con Carrillo del Huesca, que tú también lo tienes, y un Alex Martín del Córdoba. Yo he tenido que meter a Alex Martín del Córdoba, que para mí es un partidazo. Me gustó mucho. Y en el lateral derecho, lo mismo que tú, Lizancos del Burgos. Abrimos el medio del campo con Guete Navarrena del Castellón y para mí el MVP de la jornada Sergio Arribas, gol de asistencia con el Almería, que para mí es que Sergio Arribas a mí me gusta muchísimo, lo tengo que admitir, que la verdad es que me es un jugó muy bien, que me encanta. Y un Víctor Valverde del Albacete, que el Albacete repite, no sé qué está pasando. Bueno, ya hablaremos. Hace nada hablábamos de que el Albacete estaba oliendo el descenso y ahora parece la Brasil de Pelé. José María Arnaiz, Arnaiz abre mi línea de arriba con el Granada, que el Granada consigue una victoria, respira un poquito. Muy importante. Y por eso he tenido que meter a José María Arnaiz. Sergio Guardiola del Córdoba, que jugaba en el Valladolid y me gustó mucho la temporada que estuve en primera con el Valladolid, y con el Córdoba está empezando a reencontrarse con el gol, un jugador muy goleador. Y Carlos Fernández cierra mi once del Mirandés con ese doblete que hace que el Mirandés también vuelva a decir, oye, mira, vamos a ver si podemos sobrevivir, pero está muy complicado. Con menciones honoríficas, Mario González del Burgos, Jeremai, como tú has dicho, del Depor, rescatando esa victoria en el minuto 93, Leo Batistao, no podría faltar sin que yo lo comentara, Leo Batistao del Almería, otro jugador que me encanta, otro jugador que debería estar en primera, y como tú has dicho, Carrencedo del Córdoba, con ese doble asistencia que no le he podido meter en mis 3 de arriba, pero sí que le he metido en mi 11. En mi mención honorífica, quería rescatar a Javi Fernández, que está cedido del Español. Me he metido un poco en estas. Vaya. Vaya. Viene cedido del Español, esta temporada no está jugando, no ha jugado nada, ha sido convocado por el equipo A del Español, no ha jugado ni un minuto con el Español, sí que ha jugado en el Español B. Que no ha tenido mucho, pero quería rescatar su temporada pasada, su temporada anterior en el Español en segunda federación, 12 partidos, 12 goles. En esta lleva 4 partidos, 3 goles con el Mirandés. La temporada pasada estuvo cedido en el Huesca. Sí que es verdad que tuvo una temporada muy mala, 26 partidos, 1 gol y una asistencia, pero también tuvo una lesión. Este chico a mí me gusta mucho. O sea, este chico es una joya que tiene el Español guardada, y cuidado con este chico que es del 2004. Intentaremos hablar con él porque la verdad es que es un jugadorazo, a mí me encanta. Juega muy, pero que muy bien en su deporte. Muy, muy joven y encima conseguir 3 goles con el Mirandés me parece algo completamente imposible. O sea, viendo cómo juega el Mirandés, o sea, no ofrece un gran fútbol, pero desde que ha llegado Javier Hernández, iba a decir Javier Mirandés. Sí, podría ser Javier Mirandés, la verdad, porque es el motor del Mirandés. O sea, es un auténtico crack. Ya lo vimos en su debut, a mí me impresionó muchísimo los 2 goles que metió, dos completos golazos. En el partido siguiente después del debut que jugó contra la Andorra, un gol, pero perdieron. Pero un golazo picándose al portero. Es que tiene un desparpajo este chaval increíble. Sí, es verdad que el Mirandés ha enfrentado a rivales bastante complicados. Almería Mirandés, de que está Javier Hernández, Almería Mirandés, Real Sporting y Málaga. Ha conseguido una victoria y un empate que para un Mirandés está muy bien. Sí. Hablando en temas ya ligueros, por así decirlo, el Mirandés sigue último en la tabla, pero bueno, se coloca creo que a 5 puntos, te lo confirmo ahora, a 7 puntos del ascenso de la salvación, a 5 puntos de la Real Sociedad B, que marca esa zona roja. Pero eso, repito, desde que está el Javier Hernández, al menos en la zona de ataque vemos mejoría. Vemos ciertas cosas, luego también destacar, se rompe un poco esa buena racha del Málaga, el Mirandés consigue perdona que te corte, derrota del Málaga, estabas tercero la jornada pasada, estás sexto ahora, marcando frío. O sea, esta es la liga. Claro, esto es lo que define la liga Hypermotion, que tan pronto pierdes o ganas un partido y subes o bajas 3 posiciones. O sea, el Málaga que estábamos diciendo el episodio anterior, que rozaba el ascenso directo, y ahora mismo está en playoffs por los pelos. Sí, empatados, sí es cierto. Empatados a puntos con el Córdoba y el Burgos.
que sí, es cierto que hay un montón de equipos con una diferencia de puntos mínima o igual. Encima, sí. O sea, luego también quiero destacar qué le pasa a Las Palmas. No sé qué está pasando estos últimos partidos. Hablábamos de que Las Palmas nos parecía como, al principio obviamente todo puede cambiar y eso lo sabemos, y más ahora que conocemos más esta liga, pero al principio hablábamos de que el Racing y Las Palmas se posicionaban como unos equipos candidatos muy, muy serios a ascender, pero es que ahora Las Palmas, o sea, no digo que no pueda ascender, ni mucho menos, pero últimamente se está dejando puntos en unos partidos que digo, un empate contra la Real Sociedad B, que sí que es cierto que hemos hablado muchas veces, la Real Sociedad B en casa juega muy bien y suele costar ganarle, pero es que en líneas generales Las Palmas la verdad que no está mostrando ese fútbol que nos gustaba que nos mostrase antes, la verdad. Sí, la verdad es que no sé, ahora voy a repasar si tenía alguna lesión. Quería primero repasar el pinchazo del Racing de Santander. A nivel estadístico yo creo que tampoco refleja mucho el partido que fue. Sí que es verdad que el Granada es un equipo que se encierra muy bien atrás, además en el nuevo Los Cármenes. Sí que es verdad que los estadios en segunda división yo creo que pesan mucho más que en primera. Y el nuevo Los Cármenes la verdad es que pesa muchísimo. Entonces, el Granada jugó a lo que juega siempre, encerrarse atrás y esperar contras, con Sergio Rivas comandando esa parte de ese medio del campo y con una velocidad espantosa, con ese Leo Batistao que parece que tiene 40 años pero corre como si tuviera 25. Entonces, Leo Batistao, sí. Pues sí, ese de Granada. Bueno, a lo mejor me digo. Perdón, no sé. Hola. Estabas hablando de joder de la Almería, digo. Me he ido a la Almería, perdón, me he ido totalmente a la Almería. Pero bueno, que a nivel estadístico este partido yo creo que tampoco refleja el dominio que fue de posesión y de juego, que el Granada jugó a lo que juega, pues a lo que lleva jugando toda la liga. Entonces, a pelotazo y a correr. Es a lo que jugó el Granada. Y el Racing de Santander que no encontró gol, Íñigo Vicente, que lo alabamos, que juega muy bien al fútbol, pero hay días que no. Y la verdad es que tampoco está siendo el Íñigo Vicente de la temporada pasada. No, la verdad que no. Y encima Granada, pues a pesar de lo que tú has remarcado, no haciendo un fútbol vistoso, que es lo que no suele hacer, pero rescatas 3 puntos contra el líder. O sea, eso es algo magnífico para el Granada, que les da un aliento, pero brutal. 15º se colocan. Sí. También, antes de acabar con esta liga, quería destacar el mal momento del Real Valladolid. El mal momento del Real Valladolid, que se encuentra que no levanta cabeza, ni para adelante ni para atrás, y que está, pues eso, muy abajo. No voy a decir nada porque ganará los siguientes 3 partidos después de que diga de que me están mirando más abajo que arriba, pero... De hecho, en el siguiente partido, Chucky le apetecerá mete a doblete. Ya verás. Y poquito más. Yo creo que hay un equipo que realmente, y yo creo que por eso lo estaba hablando, el Almería me gusta mucho como equipo. Y yo creo que por eso me he ido con el Almería, que ha sido totalmente fallo. Pero el Almería me gusta muchísimo como equipo. Y el Mediterráneo, ahora se me ha ido el nombre del estadio del Almería. Almería Stadium, pero todo el mundo lo conocemos como los Juegos del Mediterráneo, cuando estuvo en primera. Pero el Almería a mí me gusta mucho, es un equipo que la verdad es que me molaría que subiese el Almería. Tiene muy buenos jugadores, tiene buen proyecto y yo creo que es un equipo que se merece volver a Primera División. Bueno, y por último comentar la racha de este Albacete, que encadena ahora mismo 3 victorias consecutivas. 4. Bueno, pues si contamos la de Madrid. Bueno, a ver, pero en Liga son 3, sí que es cierto, bueno, la de Madrid, hazaña épica. Veremos hoy, porque tal y como lo estaba grabando hoy, justo 3 de febrero, se juega hoy. Recordar que si gana el Albacete voy a tener que dejarme el dinero. ¿Te vas a tener que comprar la camiseta de...? Yo lo he subido, está publicado. De Vallegoat, ¿no? Sí. Y vale. Vallegoat o Víctor Valverde. Uno de los dos, porque Víctor Valverde me gusta mucho, es lo que iba a comentar ahora. Oye, Fred. No, yo Fred. Es muy tronco, es muy
muy tronco. Pero qué jugador. No, pero Víctor Valverde me mola muchísimo, es un jugador que me encanta, es un jugador que no creo que debería estar en el Albacete, creo que debería estar en un equipo más de segunda división un poquito más potente. Y me mola bastante, la verdad, pero lo que tú comentas, este Albacete ha encontrado la verdad un estilo de juego que le está sirviendo. Un estilo de juego, recordamos que en los otros partidos estaba jugando en 4 defensas, a partir de la victoria con el Madrid está probando con esos 3 defensas, doble carrilero. Y me está gustando, se está encontrando, le está jugando bien. Ya es lo que dices, 3 victorias seguidas, totalmente lejos del descenso, mirando para playoffs. Lo tienen muy lejos. Yo creo que deberían de tener la mente fría y hacer lo mismo que el Leganés, que están 1 o 2 horas bajas, pero estabilizarse en segunda división y ya el año que viene pensar en subir a primera. Coincido completamente contigo, no creo que le dé al Albacete, por supuesto, para acercarse tanto a un puesto de playoff, pero sí que es cierto que puede tener equipo para acercarse un poco y por lo menos alejarse de ese descenso, que hace nada le pintábamos como que el Albacete, qué horror, pero de repente te encadena 3 victorias consecutivas en Liga y se despega mucho. Sí. Si quieres, con esto pasamos a Primera Ref. Pues Arrancamos con Primera Ref. Bueno, jornada 22 de la Primera Ref. jornada que me ha gustado mucho. Bueno, ha habido equipos. Y no equipos, si quieres empiezo yo. Sí. Empezamos con, como siempre, una 4-3-3. Empezamos con Ramón Juan de Ibiza en portería. La línea de 4 para Roger Escoduela del Europa, gol decisivo. Se fue lesionado en el minuto 64, pero gol decisivo que hace que gane el Europa. A ver de cuánto es la lesión de este lateral, porque está haciendo muy buena temporada. Luego Gerard Forbes del Juventud Torremolinos, gol y portería 0. Jugué con mi 11 perfecto. También gol para ganar el partido, esta vez para ganar el partido en minuto 80 y pico, de Javier Domínguez del Mérida. Y cerrando la línea de 4, me ha costado mucho, la verdad, no ha habido ningún lateral derecho que me haya convencido. Luis Miluengo, asistencia, pero le he tenido que meter en mi 11. Luego, para abrir mi medio campo, Eric Morán de la Ponce, que me ha gustado mucho la Ponce en esta jornada. Fran Castillo de Ibiza, partido que totalmente mide muy bien los tiempos del partido, tiene la varita del partido y hace esa victoria 2-0, creo que fue, de Ibiza, y totalmente pasando por sus botas. Borja Alonso del Betis Atlético, que marca un doblete y gana totalmente el partido, por así decirlo, él solo. Abriendo mi línea de ataque, del Pontevedra, Alberto Gil, partidazo del extremo izquierdo de la Ponte. En la punta de ataque, Alex Compa del Ponte también, asistencia y gol. Ambos meten asistencia y gol, por eso los he metido a los dos juntos. Deciden el partido antes del minuto 45, gana el Pontevedra 4-0, pero ellos dos ya deciden el partido. Se va Alberto Gil en el descanso y ya es un baño de la Ponte. Y para cerrar mi 11 del 90, Eric Gallego del Tenerife, que marca un hat-trick y por ende es mi MVP. Como menciones de honor, Fer Sol del Hércules, no le he podido meter, aunque haya metido un doblete de penalti, pero le he tenido que meter en mi mención honorífica. Rodrigo Marina del Betis Atlético, cómo me está gustando este chico. Le he escuchado mucho de lo que lo quieren subir al primer equipo del Betis y me alegraría mucho por este chico, juega muy bien el fútbol. Y Juan Lagartitegui, que ya le metí del Arenas, que ya le metí en esto, pero le he querido meter porque es un apunte que luego comentaré. En el 11 del 90 que le metí de lateral, le han probado de extremo y madre mía el partido que se ha hecho. Cuidado con este chico de extremo. Cuidado con el Arenas, ¿eh? Bueno, pues si no tiene nada más que decir, voy con mi 11. En portería opto por un Rafa Fernández de los Osasuna B, que la verdad que para mí se hace un completo partidazo bajo palos, con incluso 8 paradas, y para mí incluso 2-3 de ellas fueron unos auténticos paradones, de una falta que sacó una mano arriba a la escuadra, que fue increíble y fue muy clave para que los Osasuna por lo menos conservase ese punto frente al Madrid. En el lateral izquierdo coincido contigo, Roger Escoruela de Europa,
partidazo a nivel defensivo, jugó muy muy bien, culminó con un gol que fue muy importante, sí que es cierto que tuvieron ahí un poco de suerte en el gol, pero culminó con gol, encima gol clave, que es el que da la victoria a tu equipo, así que genial y esperemos que la lesión no sea demasiado grave, porque es un jugador muy importante. En defensa empezamos con Jordi Pola del Alcorcón, que para mí hizo un partido a nivel defensivo brutal, con gol incluido, así que bastante importante para que el Alcorcón vuelva a rescatar un punto y por lo menos pues no conozca la derrota. Sí que es cierto que lleva como varios empates seguidos en los últimos partidos, pero bueno, por lo menos no lo ha perdido. El otro central, José Menargues del Teruel. Me gustó muchísimo el partido que se hizo un auténtico partidazo a nivel defensivo, súper sólido y una portería a cero que es muy importante. Y para cerrar mi defensa, en el lateral de derecho, he puesto a David Rodríguez Ramos del TT, el Tenerife, que jugó un auténtico partidazo, para mí estuvo muy sólido en defensa, un muy buen lateral, portería a cero y encima te da una asistencia que es ese plus, que también aporta un poquito más, por eso le he metido también. En el centro del campo empezamos con Eder García del Athletic Club, que para mí fue muy clave porque metió un gol que salvó un punto que parecía que no se iba a conseguir en el descuento y la verdad que estuvo muy participativo en todas las zonas del campo y a mí me gustó muchísimo el partido de este chaval que tiene mucho que dar. Otro que me encantó y en general el equipo me está gustando cómo juega es David de la Iglesia del Celta de Vigo. Para mí es un auténtico jugadorazo. Metió un pedazo de gol, si no recuerdo mal, con 2 porras antes del gol. Va muy sobrado, es un tío que juega muy bien y el Celta en general me gustó mucho la capacidad para combinar. La verdad que estuvieron muy listos y hicieron un auténtico partidazo, me gustó muchísimo. Y para cerrar mi centro del campo, he puesto a Luismi Gutiérrez del Antequera, que la verdad que también está jugando muy bien y bueno, el Antequera que consigue los 3 puntos gracias al gol de Luismi y se hizo un partidazo y fue muy clave. Y luego para cerrar mi línea de ataque, coincido contigo, yo también le has puesto a Alberto Gil del Pontevedra. Un golazo, la verdad que me gustó muchísimo ese gol, asistencia y partidazo siendo, si no el mayor, el segundo mayor peligro del equipo, junto a su otro acompañante, que luego hablaré de él. En la delantera he puesto a Enrique Gallego, del TT, hat-trick, que más decir, partidazo del delantero, firmando 2 golazos de cabeza a nivel aéreo. Este tío es un portento y para mí es el MVP de esta jornada. Y para finalizar el 11 he puesto a Borja Alonso del Betis. Me está gustando muchísimo el Betis, cómo está jugando. Y Borja Alonso, que la verdad que con un doblete, que firma un muy buen partido fuera de casa y para llevarse los 3 puntos. Y luego, como menciones especiales, he puesto aquí a 4 jugadores. El primero de ellos es César Palacios, que para mí fue de lo más destacado, si no lo más, del partido contra los Osasuna. El jugador del Castilla que mete un absoluto golazo, que es de verdad para quitarse el sombrero, que para mí es un jugador que sabiendo que Arbeloa lo conoce, creo que es un tío que podría tener un poquito de importancia o relevancia en el primer equipo para ciertas rotaciones. O sea, me parece un muy buen jugador. Luego, Fran Sol del Hércules, que se hizo buen partido. Sí que es cierto que quizás no le destacó tanto porque su doblete es de penalti, 2 penaltis claros, pero son de penalti frente a un Cartagena, si no me equivoco, Sí. que la verdad que estuvo ahí muy mal en defensa. Luego también destacar a Pito Camacho del Juventud Torremolinos, que hizo un doblete para dar un punto clave contra el líder. Me gustó muchísimo, la verdad. Y para cerrar, que tú también lo has mencionado en tu 11, a Borja Valle de la Ponfe. Jornada 22 de este Grupo 1 y Grupo 2 de Primera Federación, de nuestra amadísima Primera Federación. Sí. Destacar del Grupo 1, bueno, el Tenerife, 4-0, facilito, 50 puntos ya. Es que a mí se me acaban las palabras para hablar del TT.
Lo que tú has dicho, el Madrid que consigue rescatar un punto contra un Oviedo, madre mía, un Osasuna B. Y lo que tú dices es, ¿por qué no subes a jugadores a Arbeloa? Porque es lo que tú dices, lo que hemos hablado en primera división. Pritchard, tú has comentado a Palacios, me faltan ahí jugadores, ¿no? Que puedan subir. Sí. A nivel un poquito futbolístico me gustó muchísimo el Celta me parece que es uno de los Sí. equipos que más prometen a nivel fútbol. A mí me encanta ver al Celta, yo creo que, o sea, yo veo al Celta y me alegro, al Celta B y me alegro, ¿sabes? Entonces, Además, hay que decir que ahora mismo el actual entrenador del Celta, Giraldez, creo que es, sí. he de decir que aprovecha bastante bien el tema de canteranos, que si no recuerdo mal, ha hecho debutar a bastantes canteranos en el tiempo que lleva en el Celta y ojito porque tienen mucho potencial los del Celta B, algunos tienen mucho potencial, por ejemplo David de la Iglesia que le he mencionado yo en mi 11. A mí me gustó muchísimo el partido que se hizo en el centro del campo y la verdad que a líneas generales estaba jugando muy bien ese partido, el Celta en general. Además de hecho que se desinfla un poquito, pero sigue siendo un equipo que también me encanta a nivel futbolístico, me parece que una propuesta de fútbol muy muy bonita. Y poquito más, deja una liga que, un grupo 1 que no está muy apretado por ese... perdón, por ese Tenerife que lleva 5 de 5, 53, está volando, Lo que quieras. pero el Celta que también se despega un poquito de sus perseguidores en playoffs y poquito más, ¿no? Porque luego sigue muy apretado esa zona, el Madrid B que me esperaba un poco más, el Baracaldo que se desinfla, Real de Avilés, el Arenas de Guecho que parece que respira un poco, la Ponfe que sigue con estas 4 victorias seguidas, no sé, sigue un poquito todo, sigue bastante igual en el grupo 1. El que sí que está más interesante, digamos, porque teniendo en cuenta el nivel del Tenerife, el liderato, pues bueno, no hay muchas dudas a principio ahora mismo, pero el grupo 2, sin embargo, sí que está bastante más apretado. Bueno, doble pinchazo de los líderes. Doble pinchazo, más doloroso el del Atleti, por supuesto, que pierde, como no, pecho friando, pero la verdad que jugó... Gol en el 87, por cierto. Sí, los goles fueron ahí final y la verdad que dolorosa la derrota porque por fin que vuelve a empatar el Sabadell, que veíamos que venía en un estado de forma espectacular, era la manera y el día perfecto, digámoslo así de una manera, ¿no? De recortar un poco de puntos y volver a tal, y otra vez pinchas y otra vez encima te sacan ventaja de un empate, entonces el Atlético madrileño que se desinfla Y un poco. sobre todo se te mete por detrás el Eldense. Entonces... El Europa, que rescata un punto también milagroso. No, el Europa ganó. Sí, el Europa, porque rescató un punto milagroso ahí con el gol del lateral, que... Para contar la semana. Si quieres comentar algo de segundo RF. Perdón, del grupo 2, perdón. También del grupo 2, eso, o sea, destacar un poco que ahora mismo el liderato está bastante apretado, a pesar de eso, de los pinchazos de los líderes. La zona de playoffs también se queda bastante interesante y bueno, veremos ahora a ver de cara a la siguiente jornada, porque yo creo que esta jornada para el grupo 2 sí que puede decidir bastantes cosas, para el grupo 1 quizás no tantas, pero un grupo 2 que está bien apretado, creo que puede ser muy bonito y puede darnos muchas sorpresas. Está intentando sacar, pero no me saca la lesión de Roger. Pero bueno, 59 minutos que dura, esperemos que no sea mucho porque este jugador a mí me mola bastante, la verdad, como lateral. Así que si no tienes nada más que comentar de este grupo 2, si quieres podemos pasar con Segunda Federación. Bueno, Segunda RFF, jornada 21. Arranca tú si quieres. Bueno, pues empezamos con el 11 de 90 de esta jornada 21 segunda RFF. Empezamos en portería con Gorka San Nicolás, el portero de Guernica, que para mí se hizo un partidazo. Portería a cero, muy buenas intervenciones. En la línea defensiva empezamos por Dani Zeinos de la Astorga, que la verdad que para ser un lateral que te meta un gol y te dé una asistencia, firma un partidazo increíble para darle la victoria a su equipo.
y mostró una gran solidez defensiva a pesar de no conseguir esa portería cero, pero estuvo muy correcto, la verdad. Centrales para Eloy Moreno del Deportivo de Aragón, un partidazo de Eloy Moreno que lo culmina con gol y es el Kaiser de esa defensa, junto a Marco Esteban del Real Oviedo Vetusta, que mete un gol para firmar un empate contra el primero del grupo 1 y seguirles muy de cerca, que el primero es el filial del Depor. Y para cerrar mi defensa he puesto a Marcos Pérez del Salem Puente Genil, que hace un partidazo a nivel defensivo espectacular, también ofensivo, incluso con un gol que fue muy importante. En el centro del campo voy con Jaime Álvarez de Lealtad Villaviciosa, que también muy clave porque mete el único gol del partido para sumar esos 3 puntos y la verdad que para mí fue el motor del equipo sin duda alguna. Carlos Segura del Castellón B, el Castellón que sale por todos los lados, un gol importante la verdad para ganar ese partido y para mí fue de lo mejor, lo más destacado de este Castellón. Y para cerrar el centro del campo y para mí el MVP de esta jornada, Iván Medina de Las Palmas firmando un doblete increíble frente a un Rayo Majadahonda que era el líder del grupo y enfrentándote al líder demuestras esta categoría, demuestras que eres un grandísimo jugador, así que a mí me gusta mucho. Luego he puesto en la delantera a Joaquín Delgado, ahora hablaremos porque me está gustando muchísimo este jugador también, del Barça, partidazo con un doblete para dar la victoria y colocarse en cuarta posición a un punto de tercero y segundo y apretando mucho la zona del liderato en el grupo 3. Un Joan Proens del Poblense, que el Poblense tela, porque menudo equipo, doblete para dar la victoria y afianzarse en el liderato, porque la verdad que el Poblense está jugando muy bien. Y Gonzalo Calzada del Rayo Majadahonda, fichaje nuevo que se estrena con un doblete en un partido pues que era bastante complicado y la verdad que rescata un punto muy importante. Y bueno, destaco un par de jugadores, Alexis Chamorro del Atlético Malagueño, que la verdad que un doblete increíble para sacar 3 puntos desde el banquillo. No le destaco tanto porque al final el Atlético Malagueño va muy mal, pero bueno. Domingo Mbá del Poblense, que también el Poblense firmó un partidazo histórico, doblete importantísimo. Luego después Rubén Mesa del Deportivo Minera, que metió fue 5-0 su victoria, increíble, y un doblete muy importante. Y por último Giovanni del Egea, que también otro doblete que fue importantísimo para dar esa victoria al Egea y salir de esa zona del descenso en el grupo 2. Bueno, pues yo coincido con bastantes, empiezo con mi portería, con Canedo del Bergantiños, me parece que hace un partidazo y por ello le he tenido que meter en mi portería. Lateral izquierdo para Paco Torres del Deportivo Mérida, asistencia y manita para el rival, ¿qué más puedes pedir para un lateral? Manso de la Astorga, gol y victoria para un central, la verdad es que creo que tú también lo tienes, con Marcos Pérez del Salem Puente Genil, y gol y victoria yo le he metido de central, mi compañero lo ha metido de lateral. Alexis Chamarro, también lo tienes tú, del Atlético Malagueño, doblete saliendo desde el banquillo, por eso lo he metido. La verdad es que muy bien la revolución desde el banquillo, que en este tipo de divisiones es muy importante. Abrimos media del campo con Carlos Segura del Castellón B, gol de penalti más asistencia, partidazo para ser un medio centro. Antes de pasar con mi MVP, Ader Laca del Sasteo River, otro equipo que la verdad es que me recuerda mucho a las Arenas de Guecho en primera ref, me encanta. También es me gusta mucho ese Star River. Me gusta mucho ese Star River en cuanto a todo y le he tenido que meter, casi siempre intento meter a alguien del Star River. Golito, pero amarilla, que no hace que para mí sea un posible MVP, que no puede ser otro que Iván Medina, como tú has comentado, en casa del líder de un Rayo Majadahonda, doblete. Rescata un punto en un campo muy complicado, la verdad es que partidazo en general de todas Las Palmas, y sobre todo de este Iván Medina. Abriendo mi línea de ataque, Cristian Letono del Español B, me encanta este chico también, me encanta. Y Joan Proens del Plovense, doblete
doblete, un gol nada más arrancar el partido y otro al acabar. Es que así es como... Empieza y acaba bien. Y tú lo has metido en menciones honoríficas, yo sí que he tenido que acabar metiendo a Ginobi de Legea con ese doblete que para mí ha entrado. Como mención honorífica, Elvin Moreno, gol que hace un empate para la Zaragoza B. Calada, Calcada del Rayo Majadahonda, doblete. No le he metido en mi 11 porque esperaba más del Rayo Majadahonda. Entonces, pero bueno, si tiene que ser un doblete, entonces por eso lo pongo aquí. Bilbao Chiva del Atlético Lleida, jugador proveniente de la Andorra que con su gol suma unos 3 puntos para este Atlético Lleida, que no se termina de encontrar y que se encuentra en esa zona ahí media. Leitol del Rayo Vallecano B, gol, pero que no termina de conseguir los 3 puntos para este Rayo Vallecano B. Joaquín del Barça Athletic es un jugador que este chico, cuidado con él, que ahora vamos a hablar de los jugadores del Barça Athletic con ese fichaje de Dro. Doblete y victoria del Barça B, que vuelve a ganar tras muchos partidos sin ganar, y Javier Hernández del Alcalá de Henares, victoria, que todo pasa por el jugador del mediocentro del Alcalá de Henares. Me gustaría arrancar con el Barça Athletic, con esa reciente venta del Barcelona de Dro al PSG, un jugador de primera ref que se va al Campeonato de Europa. Sí, o sea, empiezas en el barra absoluto, estás en el filial del Barça, en el Barça Athletic, segunda federación, asciendes al primer equipo, ven tu potencial, juegas un par de partidos. A mí, bajo mi punto de vista, Dro me gustaba, tiene potencial para ser un jugador, y de ahí despegas a la Liga Francesa, al PSG, que te quiere Luis Enrique. Otro fichaje de Luis Enrique que yo creo que se lo quita al FC Barcelona, que no ha sabido aprovechar. No se ha aprovechado por estar freak, no ha sabido aprovechar. Yo creo es que con todo lo que tienen, sí. Es que teniendo ahora mismo, Dro para mí sería un perfil más media punta, yo creo. A ver, Dro principalmente yo creo que no sobresale ante todas las superestrellas que tiene el Barça. O sea, de toda la cantera que tiene, para mí Dro está un pelín por debajo. Es que Lamine, Fermín... Lo de Fermín es una cosa que ya hablaremos en algún momento. Yo ya hablaré de Fermín porque Fermín sí que es una de mis debilidades. Un grupo 3 que con esta victoria el Provense sigue muy arriba. Abrimos por el grupo 3 porque estamos hablando del Barcelona B, sigue muy arriba, pero está preciosa la zona de playoff. 36 el San Andreu, 36 el Atlético Baleares, 35 el Barça, 34 el Reus, 33 el Español B y a partir de ahí 30 el Alcoyano. Está increíble este playoff del grupo 3. No, está absolutamente increíble, y me gustaría destacar, hablando también un poquito del Barça, el fichaje que hicieron hace relativamente poco en formato de cesión procedente del Real Oviedo Vetusta a Joaquín Delgado, que para mí ha demostrado que es un fichajazo de los pies a la cabeza, se ha sentado completamente en el 11 titular de este equipo y demostrándolo con goles y haciendo partidos realmente importantes en estos últimos encuentros, que el Barça necesitaba a un delantero, viendo que le estaba faltando un poco, y la verdad que el Oviedo, que no entiendo muy bien por qué llegó a desprenderse de este jugador, aunque fuese en formato de cesión, porque sinceramente